Para nuestra primera disertación del Congreso, nos complace presentar a dos expertos en el campo del autismo y la neurodiversidad. Se trata de Valeria Nanclares y Ramiro Mitre, que presentarán su ponencia en conjunto titulada Abriendo caminos para acceder a buenas prácticas. Valeria Nanclares tiene un doctorado en psicología clínica y cuenta con una destacada trayectoria en la industria hospitalaria y de atención médica. Es experta en diagnóstico, intervención, investigación y salud mental con una sólida experiencia en trastornos del neurodesarrollo, en particular trastornos del espectro autista. Actualmente se desempeña como directora de desarrollo de programación y expansión global de EcoAutism en la Universidad de Missouri y es entrenadora certificada de ADIR y A22 en Estados Unidos y otros países. Además, es consultora de varias organizaciones que desarrollan y brindan servicios para niños con desafíos en su desarrollo. A pesar de residir de hace muchos años en los Estados Unidos, Valeria es un orgullo argentino y estamos muy contentos de contar con ella en este congreso por su trayectoria académica y especialmente por su calidad humana. Por su parte, Ramiro Mitre, querido compañero y director de nuestra organización, es profesor y licenciado en psicología, hizo su maestría en trastorno del espectro autista en la Universidad San Jorge de Zaragoza, España. Se desempeña actualmente como capacitador y supervisor de equipos terapéuticos y además de dirigir la Fundación Neurodiversidad, es coordinador de los equipos EcoAutismo Latinoamérica para la Universidad de Missouri y miembro de la Junta Directiva de la organización estadounidense Sustain Our Abilities. Además, es profesor en carreras de grado y posgrado en 4 universidades, divulgador y formador de profesionales y educadores, y creador y director de la Diplomatura Universitaria en Condiciones del Espectro del Autismo de la Universidad Abierta Interamericana. Cuenta con 15 años de experiencia profesional clínica y en investigación. Ha escrito y publicado capítulos de libros y artículos científicos internacionales y también ha disertado y presentado resultados de investigación en congresos. Posee certificaciones internacionales en evaluación y modelos de trabajo como ADOS, TEACH, Denver, PRT y CERS. Muchas gracias a ambos por estar. La presencia de tamaños profesionales es un honor para nosotros y estamos totalmente seguros de que su presentación será por demás de enriquecedora e inspiradora para todos. Sean muy bienvenidos, los escuchamos atentamente. Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Es un gran placer para nosotros que estén del otro lado, que se hayan sumado a este tercer Congreso Internacional Virtual y Gratuito de Neurodiversidad ONG. Para nuestra primera presentación de la jornada tenemos una invitada de lujo. Quiero presentarles a Valeria Nanclares Nogués. Enseguida le vamos a dar el lugar para que ella pueda hacer su presentación, pero quería agradecer profundamente que una persona de la talla de Valeria, con la trayectoria académica que tiene, con su gran recorrido profesional, destine su tiempo para poder estar hoy con nosotros. Habla de su humildad y de sus grandes esfuerzos, a pesar de vivir hace mucho tiempo en los Estados Unidos, por impactar en las comunidades de Latinoamérica. Así que Vale, muchísimas gracias por estar ahí. Puedes presentarte, por favor. Bueno, muchas gracias Ramiro y todo el grupo de Fundación Neurodiversidad por la invitación. Para mí es un honor, como siempre, poder participar de cualquier encuentro en Latinoamérica. Por supuesto, hace años que vivo en Estados Unidos, pero mi corazoncito sigue estando por mis lares. Bueno, mi nombre es Valeria Nanclares, soy psicóloga clínica, hace casi 30 años que soy psicóloga y los 30 en este campo del neurodesarrollo, eh, neurodivergencia, trastornos del espectro del autismo. Em, o sea que bueno, de alguna manera es una carrera que me eligió y un campo que me eligió, no lo elegí, fue medio de casualidad que entré, arranqué mi carrera en FLENI, en Argentina, a mediados de los años 90 y bueno, desde entonces que estoy en este campo. Y bueno, ya hace 4 añitos más o menos que estoy trabajando con la Universidad de Missouri, a la par de la doctora Kristen Soul, que es la directora ejecutiva y fundadora de EcoAutismo, llevando buenas prácticas a todos los rincones de Estados Unidos y del mundo, y bueno, por supuesto, eh, tratando de llevar y replicar el modelo de EcoAutismo por Latinoamérica.
O sea que, bueno, un poco de mi trayectoria. Y en un ratito les vamos a contar mucho más acerca de ecoautismo y por qué proponemos este modelo como una de las posibles soluciones para eliminar muchas de las barreras que tenemos. Recién, Vale, cuando nos contabas acerca de tu recorrido, es muy claro cómo has tenido posibilidad de estar en contacto con muchísimas realidades a lo largo de todo el mundo, en realidad, y poder ver cuáles son los distintos desafíos, las distintas dificultades que se enfrentan en todo el planeta, y un poco eso también es lo que nos lleva a poder pensar cuál es el estado de situación en Latinoamérica y qué es lo que podemos hacer, porque sabemos que si bien los desafíos en autismo particularmente, pero en las condiciones neurodivergentes en general están presentes, también sabemos que en los países en vías de desarrollo enfrentamos quizás un poquito más de barreras, y sobre eso va a tratar nuestra ponencia el día de hoy. En primer lugar, ¿por qué decidimos hablar de barreras o qué es lo que podemos entender como barreras? Bueno, barreras son muchísimas, ¿no? Y creo que una de las grandes barreras tiene que ver con acceso a formación por parte de profesionales. Las distancias, los pocos profesionales que están capacitados, los costos de las capacitaciones. Hay muchos aspectos que hacen que, bueno, los profesionales no puedan formarse quizás de la manera que quieran. Entonces, bueno, los desafíos de poder lograr tener la formación adecuada. Por otro lado, bueno, por supuesto están los costos y las barreras financieras, tanto para familias como para profesionales, ¿no? Entonces, bueno, por un lado uno tiene, como decíamos antes, este aumento en la prevalencia ha generado también un aumento en la demanda, más personas, más familias buscando respuestas por parte de profesionales y no hay suficientes profesionales que estén disponibles para poder ayudar a estas familias y las personas que necesitan el apoyo y la necesitan hoy, no la necesitan dentro de 20 meses, 2 años, 3 años. Entonces, bueno, por supuesto, ha planteado un desafío y esto no es simplemente en Latinoamérica, esto es un desafío a nivel mundial, donde estamos viendo a nivel mundial este aumento en la prevalencia y no tenemos suficientes profesionales realmente capacitados como para hacerlo. Por otro lado están los desafíos de dónde están ubicadas las personas que sí están capacitadas y tienden a estar en grandes centros o tienden a estar en grandes ciudades, y esto hace que las personas que viven en pueblos más alejados de los centros o en pueblos y no en las grandes ciudades tampoco tengan acceso, ni las familias ni los profesionales mismos, como para poder apoyar a sus estudiantes, pacientes, personas que se acercan a ellos para pedir ayuda. Entonces, bueno, esta es otra barrera. Sumarle a eso todas las barreras que tienen que ver con, digamos, lo político, ¿no? O sea, en términos de legislación y qué es lo que está disponible en cada país, que apoye o no educación inclusiva, que apoye o no formación de profesionales o que apoye o no, digamos, qué es lo que está disponible a nivel de salud pública. Entonces, bueno, estas dificultades en acceso a educación, en acceso a buenas prácticas, porque la formación no está por parte de los profesionales, y bueno, a veces complicaciones que tienen más que ver con una coyuntura sociocultural y política de cada país, que tampoco apoya o aporta a que la gente pueda tener el acceso que necesita a los profesionales en el momento adecuado. Exactamente, creo que todas las personas que están del otro lado, de alguna manera u otra, se han enfrentado en algún momento con alguna o muchas de estas barreras que estás describiendo, y la realidad es que independientemente de cuál sea el rol que cada persona ocupa, digo, ya se trate de profesionales de la salud, de educadores, de personas con algún tipo de diagnóstico o familiares de personas con diagnóstico, segurísimo que en algún momento se han visto con la imposibilidad de poder realizar algo, de cumplir algún objetivo, y esto es lo que llamamos barreras, y ese tipo de desafíos o aquellas limitaciones que a veces pueden llevar a que no se pueda conseguir determinado objetivo o no se pueda acceder a determinado servicio, y por lo tanto una de las cuestiones más importantes para poder sobrellevar esas barreras, primero es identificarlas.
Creo que de algún modo todos tenemos la experiencia de habernos enfrentado a las barreras, pero eso no necesariamente implica que podamos resolverlas. Entonces, el hecho de que podamos identificarlas, de que tengamos información científica y rigurosa acerca de cuáles son esas barreras, nos va a permitir poder crear soluciones. También sobre esto vamos a hablar un poquito más a lo largo de la presentación, porque la idea no es solamente hablar de lo difícil que es la situación o de todas estas barreras que enfrentamos, sino también proponer algunas soluciones, y para eso nos vamos a tener que comprometer como sociedad y les vamos a pedir su apoyo también para poder conseguir esa información y para que todos podamos poner nuestro granito de arena que nos permita lograr una sociedad un poquito más justa y poder resolver muchos de estos desafíos que encontramos. Ahora, si pensamos en por qué suceden o por qué aparecen estas barreras, nos vamos a encontrar con una variedad de motivos muy amplios, por supuesto, y van a depender también del tipo de barrera del que hablemos, pero en líneas generales vamos a poder mencionar algunas cuestiones que son como muy básicas y que están presentes en la mayoría de estas barreras o que dan como resultado estas barreras. Algunas de ellas tienen que ver con la falta de comprensión y de conciencia que hay respecto de las condiciones neurodivergentes en general, del autismo en particular y de todo lo que implica. No sé si, bueno, segurísimo que en tu experiencia también fue así, ¿vale? Pero a lo largo de mi recorrido profesional con la mayoría de las familias con las que he trabajado, nadie sabía de qué se trataba el autismo o muy poquitos tenían cierta idea hasta el momento en que tuvieron que enfrentar el diagnóstico de alguno de sus hijos. Y esto hace que si tenemos que enfrentarnos con una realidad que no conocemos en el momento en que recibimos el diagnóstico, esto probablemente limite mucho las posibilidades. Entonces, uno de los primeros pasos que deberíamos buscar es aumentar el conocimiento popular para que de esta manera podamos tomar un poquito más de acción. ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Cómo ves vos en tu situación estas cuestiones ligadas a por qué aparecen las barreras? Sí, definitivamente. Y creo que, digamos, hay muchísima más concientización hoy de lo que es autismo. Se habla más de autismo, se ve en las redes, se ve en programas de televisión, películas. Es algo que está mucho más presente hoy. Hace un tiempo, inclusive cuando arranqué yo, los pediatras los profesionales que estaban en atención primaria eran muy reacios a querer dar el diagnóstico, en parte porque no se conocía mucho acerca de autismo, asustaba, y tampoco se conocía mucho acerca de cómo intervenir. Entonces preferían no dar el diagnóstico, y de hecho muchos decían ese diagnóstico, ni siquiera lograban decir la palabra autismo en ese momento. Eso, por supuesto, ha ido cambiando con mayor conocimiento, pero esto es una de las barreras y en muchos casos, digamos, inclusive algo que no mencionamos son las barreras autoimpuestas por los mismos profesionales en ellos mismos, el miedo que les da de tener que decirle esto a la familia y qué va a suceder y no conozco suficientes recursos y a dónde los voy a derivar y si tengo que dar este diagnóstico, cómo lo voy a dar y qué voy a hacer y cómo los voy a apoyar. No tengo los recursos para apoyarlos, ¿no? Y estas cosas hacen que también dejen de dar el diagnóstico o dejen de hablar a las familias o si lo sospechan, por ahí esperan un tiempo porque no saben cómo manejar estas otras como barreras autoimpuestas con respecto a lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso va directamente ligado a la falta de comprensión de lo que es el diagnóstico, la falta de formación acerca de lo que está disponible hoy, de los enormes avances que puede haber con intervención temprana, el impacto que tiene la detección temprana y la intervención temprana. Ahora, por supuesto, digamos, no todos los lugares tienen acceso a todas las intervenciones, no todos tienen los recursos para ese apoyo, es otro de los motivos por los cuales hay barreras en nuestros países, ¿no? Y esto va ligado a eso de la falta de formación, falta de profesionales que estén bien formados, y ligado a, bueno, queremos obviamente, y lo que conocemos acerca de
pronóstico a futuro de una persona que ha recibido intervención a temprana edad es increíblemente favorable siempre y cuando esas intervenciones hayan sido las que tienen evidencia, ¿no? Entonces, bueno, tener el acceso a esa información, a ese conocimiento, digamos, la falta de acceso a ese conocimiento hace que también esto tenga un impacto a futuro para las personas que queremos apoyar. Tal cual. Aclaremos que no es una crítica hacia los profesionales, ¿no? Por supuesto que todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene y creemos que muchas de estas barreras son un poco más estructurales, tienen que ver con cómo está definido el sistema o mejor dicho, cómo no está definido este sistema o la falta de apoyo que existe. Pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Si de parte de los profesionales de la salud hay barreras, ya sea autoimpuestas o por falta de formación en la academia o por el motivo que sea, pero que llevan a una realidad que implica que esos profesionales no tengan herramientas para hacer un diagnóstico o para poder brindar servicios o para poder apoyar a su comunidad, lógicamente el sistema de salud se va a ver más que afectado y esto va a llevar también a que el sistema educativo tampoco sea acorde a la realidad o a las necesidades que tienen muchas personas en el espectro y sus familias. Por lo tanto, es todo un círculo vicioso, lamentablemente, que hace que las barreras sean cada vez más. Y entonces, cuanto menos se hable del tema, más difícil va a ser sobrellevar la situación. Por lo tanto, necesitamos, como mínimo, empezar a aumentar ese conocimiento popular, empezar a aumentar también las investigaciones científicas, empezar a documentar esta realidad para que de esa manera las barreras empiecen a decaer o para que empecemos a proponer soluciones que puedan llevar a que esas barreras se derriben. Y particularmente esto tiene implicancias específicas en nuestra región, particularmente en países en vías de desarrollo como son la mayoría de los países de Latinoamérica, porque sabemos también que hay parte de la coyuntura interna de estos países que de alguna manera no permite que estas barreras se derriben o mejor dicho, que llevan a que existan otro tipo de problemas que contribuyen a que las barreras sean más fuertes o un poco más marcadas. ¿Qué podemos decir al respecto de esto, Vale? Bueno, creo que parte desde nuestra formación como profesionales, ¿no? O sea, sé que, bueno, hoy tenemos maestrías, diplomados, programas que se están especializando un poco más. Eh, pero bueno, yo en mi carrera como psicóloga hice mi licenciatura primero en Argentina y después el doctorado acá en Estados Unidos. En ambas instancias sí tuve una clase acerca de lo que es autismo, es mucho. Eh, entonces, bueno, inclusive acá en el doctorado tuve que buscar yo mi propia formación, tuve que buscar mi propio mentor de la tesis que estuviese dispuesto a trabajar conmigo en todo el aspecto de neurodesarrollo, porque no era algo necesariamente que hubiese profesionales, inclusive dentro de la universidad, que se especializaran. Entonces, bueno, esto es parte de los desafíos, ¿no? Uno como profesional le tiene que poner mucha más pila, digamos, de lo que uno le tiene que poner en otras situaciones. Hay veces que tenemos el aval institucional y otras veces que no tenemos el aval institucional. Y creo que eso es una barrera enorme en muchísimos países donde a nivel institucional los profesionales no tienen el apoyo para poder tomarse el tiempo para capacitarse, no tienen el apoyo para poder ver en sus consultorios o en sus prácticas o en sus clínicas, darle el tiempo y el espacio necesario para esa persona o para esa familia, con citas muy cortitas donde se definen diagnósticos en 15 minutos, porque es lo único que la institución le brinda a esa persona. Eh, con observaciones clínicas sin estar basadas en instrumentos estandarizados, sin el apoyo de la institución para comprar los recursos financieros para poder comprar esos instrumentos. Entonces, bueno, como decías vos, hay un círculo vicioso acá donde los profesionales siempre estoy... me maravilla lo que la gente hace con muy poquito, ¿no? Hacen lo mejor que pueden y estiran los recursos de una manera increíble, porque son profesionales dedicados y porque la gente quiere hacer las cosas bien, quiere darle lo mejor y dar
convertir esa instancia en una instancia de buenas prácticas y de respeto y dignidad hacia el otro. Eh, pero bueno, hay veces que las barreras también los muros son bastante altos y no siempre es posible por más ganas que tenga el profesional y por más buena voluntad que le pongan, ¿no? Y que tenga. Coincido plenamente y creo que esos desafíos estructurales quizás que existen en las instituciones son los que llevan a que los profesionales o cualquier persona en realidad, no lo quiero limitar solo a profesionales, pero que tengamos que ser muy resilientes para poder paliar todos esos desafíos que enfrentamos con mucha creatividad. Entonces, poder encontrar recursos o poder tomar o desarrollar recursos de donde no los hay con muy poquito, a veces es una tarea que suele ser bastante común para la mayoría de las personas en Latinoamérica, pero el hecho de que no se le dé el tiempo adecuado, el hecho de que no haya una formación acorde a las necesidades que se enfrentan, el hecho de que los recursos materiales, el tiempo que destina un profesional para su trabajo y la baja retribución económica que recibe, son todos factores que, por supuesto, contribuyen a que estas barreras sigan presentes y que de alguna manera tendríamos que buscar alguna solución para que se modifique. Sumado a eso, tenemos también desafíos muy marcados en cuanto a las cuestiones socioeconómicas en general. Digo, países que quizás están pensando en cómo combatir el hambre no van a tener como prioridad trabajar condiciones neurodivergentes. Con esto no estoy justificando bajo ningún punto de vista que así sea, pero es una cuestión lógica de prioridades, ¿no? Por supuesto, siempre la salud física va a tener una prioridad mayor. Con esto no estamos diciendo que el autismo o las condiciones neurodivergentes no afecten a la salud, por todo lo contrario, pero en este proceso de valoración de las necesidades, por lo general, siempre estas cuestiones van a ser como el último orejón del tarro, y entonces esto también contribuye a las barreras. Ni hablar de todo lo que implica la barrera idiomática, ¿no? Para poder acceder a formaciones que por lo general están desarrolladas en países en donde se hablan otros idiomas o en donde hay que hacer procesos de adaptación cultural o de adaptación lingüística o de muchísimas otras cuestiones que además limitan más el acceso al conocimiento. Ni hablar de los costos que tiene para las personas que vivimos en esta región poder acceder a esos servicios. Pero el hecho de poder considerar todo esto es lo que nos lleva a plantear cuáles son los mayores problemas que tienen nuestros sistemas de salud. Y si tuviéramos que puntualizar, ¿vale? ¿Cuáles son aquellas desigualdades o aquellos desafíos más grandes que enfrentamos en los sistemas de salud? ¿Qué podrías decir? Creo que la palabra más importante acá es acceso, ¿no? O sea, el acceso por parte de los profesionales a formación adecuada y a recursos, y acceso por parte de las familias a personas o sea, personas y familias, ¿no? Que puedan tener acceso a profesionales bien formados. La falta de acceso, y eso definido a grandes rasgos, ¿no? Creo que es donde está la mayor desigualdad. Y como arrancamos diciendo, digamos, esta diferencia que hay entre la demanda, lo que necesita, la gente que necesita apoyo en este momento versus quienes están preparados para poder apoyar, tenemos una enorme desigualdad en este momento. Hay demasiados pocos profesionales para la cantidad de gente que necesita ayuda. Esta desigualdad tiene un impacto importantísimo porque la gente está esperando mucho, mucho tiempo para recibir el apoyo que necesita. En ese tiempo se pierden oportunidades, se cierran ventanas de oportunidades de trabajo en chicos, digamos, tenemos ventanas importantes de trabajo a temprana edad, cuando el cerebro todavía es súper maleable y tenemos una enorme posibilidad de impacto a nivel neuroconectivo, digamos, de neuroconectividad. Que después, bueno, de a poquitito no está tan abierto, ¿no? O sea, sabemos muy bien que la mayor parte de lo que aprendemos, y aprendemos más en los primeros 5 años de vida que en el resto de nuestra vida, es el momento donde el cerebro es una esponja y tenemos la posibilidad de generar más cambios. Entonces, el no tener acceso y dilatar
el acceso a detección, diagnóstico e intervención, tiene un impacto directo sobre salud pública, tiene un impacto directo sobre la salud de la población, tiene un impacto directo sobre esa persona en particular, más allá de la población que no ha tenido acceso y no ha tenido las oportunidades a poder recibir los apoyos que necesita en el momento que lo necesita. Entonces, bueno, esto, por supuesto, digamos, a la larga es un impacto social, ¿no? Porque hemos dejado de lado un montón de gente que necesitó apoyo en otro momento y no lo estuvo recibiendo. Y eso hace también que haya una carga futura importante, porque eso hace que todas esas personas que no recibieron los apoyos de entrada las van a necesitar más adelante, van a necesitar más apoyos porque no recibieron lo que necesitaban de entrada. Entonces también ahí es, de los dos lados tenemos estas eh, faltas de acceso, y el impacto negativo de la falta del acceso está en ambos polos, ¿no? Aquellos personas que podrían haberse insertado dentro del ámbito profesional, podrían haber participado plenamente dentro de actividades recreativas en la comunidad, en empleo, en un montón de oportunidades en las cuales terminan quedando fuera o quedan de lado o quedan en una periferia porque no han recibido los apoyos que necesitaban a tiempo para poder participar más plenamente. Y eso, por supuesto, tiene un impacto enorme sobre calidad de vida, no solo de la persona, sino de todo el sistema que lo rodea, su familia y todos los que están alrededor. Tal cual, y empezaste a hablar un poco de cuestiones sociales que son como más macro, y creo que ahí está el verdadero motor que va a poder impulsar este cambio si lo que buscamos es derribar barreras, ¿no? Hablabas al principio de las barreras autoimpuestas. Muchas veces estas barreras ni siquiera son conscientes, no es que alguien deliberadamente elige no conocer sobre un tema o prefiere no involucrarse. Por supuesto habrá personas que también elijan no involucrarse, pero creo que en la mayoría de los casos tiene que ver con esta falta de formación, con la falta de recursos y todo lo que venimos hablando. Si consideramos que esas barreras sociales son las más importantes, porque son las que de alguna manera van a limitar la calidad de vida, como recién decía Valeria, y son las que van a desafiar las posibilidades de participación que las personas tienen en la comunidad, hay una primera consideración que podemos hacer para empezar a pensar en cómo eliminarlas, y es lo que llamamos las 3C: conocimiento, comprensión y compromiso. Es muy difícil que podamos abordar un tema si no lo conocemos. Y por otro lado, muchas veces la mayoría de las cuestiones que desconocemos nos generan miedo, nos generan rechazo, porque al no saber de qué se trata, vamos a tender a evitarlas. Entonces, el conocimiento es crucial para poder saber de qué estamos hablando, qué es lo que implica, en este caso, una condición neurodivergente. Pero no nos alcanza solamente con conocer, porque en nombre del conocimiento también podemos terminar realizando procesos iatrogénicos y que van en contra de los beneficios que buscamos, o podemos meter la pata sin querer. Entonces, además del conocimiento, también la comprensión, y si esa comprensión puede ser desde adentro, yendo a los principales actores, viendo cómo se vive con autismo o con alguna otra condición neurodivergente, consultando con las familias, pasando tiempo, conociendo en detalle cuál es la realidad que enfrentan esas personas. Ahí vamos a ir a un segundo paso un poquito mayor y un poquito más comprometido. Y la tercera C tiene que ver justamente con ese compromiso. Una vez que conocemos de qué se trata la situación, una vez que comprendimos acabadamente, entonces ahí tenemos que hacernos protagonistas y empezar a pensar en las soluciones, porque no basta solamente con una descripción. Creo que acá todos podemos poner nuestro granito de arena, independientemente del rol que ocupemos en la comunidad, para aportar a esas soluciones. ¿Cómo lo ves vos? Sí, no, definitivamente. Creo que la barrera social es una de las barreras más difíciles de atravesar, digamos, o obstáculos para sortear. Y bueno, comentaba que hace unos años, hace ya bastantes años, pero saliéndome totalmente de mi área pediátrica, el papá de uno de mis pacientes en ese momento me había pedido si podía ayudar y hacerle coaching a un amigo de él que había terminado su carrera de medicina.
y estaba queriendo entrar y hacer su residencia. Ya había publicado un montón de papers, un tipo brillante, y que, digamos, su trabajo era dentro del laboratorio, pero por supuesto para conseguir una residencia uno tiene que poder interactuar no con las computadoras y no con todos sus aparatos en el laboratorio, sino con otras personas y en este caso con otros médicos que lo estarían evaluando y lo estarían apoyando. Había intentado durante 4 años seguidos lograr una residencia y aún no lo había logrado, ¿no? Entonces este papá me estaba pidiendo de qué manera lo podemos apoyar. Es un tipo brillante, digamos, puede aportar muchísimo a la carrera de medicina. En ese momento él estaba haciendo mucho dentro del área de estudios de infectología, pero no lograba terminar su carrera porque no lograba poder entrar a una residencia. Bueno, esto para mí es falta de conocimiento del otro lado, porque evidentemente teníamos una persona que ya había hecho un montón de publicaciones, que tenía muchísimo para aportar y lo único que estaban viendo eran estos otros aspectos que tenían que ver con sus aspectos sociocomunicativos que eran difíciles. Era muy directo en su forma de hablar, no miraba mucho a la otra persona, no tendía a saludar cuando se encontraba con alguien, y todos estos aspectos hacía que inmediatamente le cerraran puertas, sin poder ver más allá de esto y todo lo que él sí podía aportar. Entonces, bueno, acá es conocimiento, ¿no? Conocimiento y comprensión de por qué eh, puede presentarse de una manera distinta a esta persona, y podemos mirar más allá de eso y ver todo lo otro, cuáles son esas capacidades, y después vamos a hablar un poco más, ¿no? Ver las posibilidades en todas las capacidades. Y si nos mantenemos abiertos a eso, bueno, y nos comprometemos a ver las capacidades de todos, las habilidades en todas las capacidades, quizás podemos entonces correr un poco esta barrera social, pero creo que parte del conocimiento y parte de entender de qué se trata, y que bueno, hay mucho más que simplemente lo que estamos viendo así a primera vista. Es un poco parte de la filosofía que tenemos en Neurodiversidad ONG, y buscamos que se respeten y se valoricen las diferencias, porque de alguna manera u otra todos salimos beneficiados al estar en contacto con personas que piensan y que ven la realidad de modo diferente, ¿no? Y creo que quizás uno de los desafíos que tenemos es poder corrernos del paradigma del déficit. Y con esto no estamos diciendo que el autismo o las condiciones neurodivergentes no planteen desafíos, y no pasa por romantizar al autismo o las condiciones neurodivergentes, sino que podamos ver las dos caras de la moneda, porque los desafíos están, las barreras existen, hay muchísimas dificultades, pero también está todo este otro aspecto de las cuestiones positivas, de las fortalezas, y por mirar solamente estos desafíos o estos déficits, muchas veces nos vamos a perder estos grandes valores que también podemos encontrar. Y solo el hecho de estar con una persona que piensa diferente nos enriquece. Ya en ese contacto con otro que piensa algo diferente, me voy a beneficiar segurísimo, pero si además podemos destacar todas estas cuestiones positivas para el trabajo, para la escuela, para la universidad, para el espacio en que sea, segurísimo que vamos a crecer como sociedad. Y una de las mejores maneras de poder pensar en estas cuestiones positivas también es el término de neurodiversidad, ¿sí? Cuando hablamos de neurodiversidad sabemos que es un concepto que refiere a la variación infinita que hay en el funcionamiento de los cerebros y de las mentes, y que nos incluye al 100% de los seres humanos. No es que solamente son neurodiversos quienes tienen una variación de ese funcionamiento, sino que neurodiversos somos el 100% de los seres humanos. Lo que sí sucede es que hay un grupo mayoritario en términos estadísticos que tenemos un funcionamiento más bien similar, por eso nos llamamos neurotípicos, y un porcentaje de personas que tienen un funcionamiento diferente, y dentro de los cuales englobamos al autismo, al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje y muchísimas otras categorías diagnósticas que tradicionalmente se clasificaron siempre desde los déficits. Pero todas estas condiciones también tienen un aspecto positivo, y el hecho de que podamos conocer y comprender más de qué se trata es lo que nos va a llevar a eliminar muchas de estas barreras actitudinales como mínimo. Entonces, poder conocer de qué se trata va a ser el primer paso para que podamos empezar a pensar en soluciones. Y si tenemos que pensar en abrir caminos, la principal
recomendación que vamos a dar es que nos involucremos, que podamos dar ese pasito hacia adelante. Después vemos de qué manera. Todos algo tenemos para aportar a nuestra comunidad y todos algo podemos hacer desde nuestro rol. Y por supuesto quienes puedan comprometerse más, muchísimo mejor. Pero incluso si no tenemos el tiempo, las ganas o lo que sea, podemos hacer muchísimo con muy poquito. Entonces, para poder pensar en cómo abrir estos caminos o qué recomendaciones más puntuales podemos dar, vamos a clasificar en función de cuáles sean los roles que cada uno de ustedes ocupen dentro de la comunidad. ¿Sí? Vamos a empezar primero por la comunidad neurodivergente, aquellas personas que tienen algún diagnóstico dentro de la neurodivergencia y qué es lo que pueden hacer como principales actores para mejorar esta situación. Que participen, la coparticipación dentro de toda la toma de decisiones, desde programas educativos, legislativos, concientización, la voz propia de las personas que de alguna manera van a ser beneficiarios de, o que pueden ayudar a que otros sean beneficiarios de, es fundamental. ¿No? O sea, yo no tengo esa misma experiencia. Yo tengo la experiencia de madre y profesional dentro de esta neurodivergencia. No tengo hijos con autismo, pero sí con otras condiciones de TDAH y dislexia que hacen que mi enseñanza y mi rol como madre haya tenido que cambiar muchísimo. Qué es lo que busco en los profesionales, los educadores, todos los maestros, el tipo de apoyos que han tenido que brindarles, todo eso cambia. Ahora, sin escuchar a ellos lo que ellos necesitan, sin que ellos participen plenamente de la toma de decisiones, nos confundimos, erramos, porque quizás es lo que pensamos que necesitan, pero no necesariamente lo que necesitan. Entonces, ¿qué recomiendo de todas las comunidades neurodivergentes? Que participen, que estén en forma activa sé que han estado buscando este espacio, ¿no? O sea, no con esto quiero decir que no hayan querido estar o que se hayan dejado estar, ni mucho menos. Sé que han estado luchando por ese espacio hace mucho tiempo. Entonces, el otro lado de la moneda estamos nosotros quienes estamos en funciones dentro del área de salud y educación, donde podemos incluir esa voz. Y siempre que esa voz esté incluida, y no incluida simplemente la escucho y después yo decido, es plenamente incluida con una participación de igual a igual, por eso utilicé esa palabra de coparticipación y decisiones compartidas. Es la única manera que vamos a lograr realmente poder abrir los espacios que tenemos que abrir y asegurarnos de que lo que queremos lograr se logre con respeto y dignidad hacia la persona que se lo merece. Absolutamente. Y también creo que una de las cuestiones más importantes es que puedan tener conocimiento acerca de su propia condición. Yo estoy segurísimo que también te ha pasado cuando llega algún adulto con sospechas acerca de su diagnóstico, que pasó toda su vida o al menos los años más importantes sintiéndose diferente, sintiéndose sapo de otro pozo y sin saber por qué le sucedían las cosas que le sucedían. Entonces, la carga que esto tiene a nivel de ansiedad, a nivel de depresión y de otras concurrencias a nivel de salud mental es terrible, pero lo más importante es que esa persona no se conoce. Y si no puede conocerse, si no sabe por qué funciona del modo en que funciona, es muy difícil que pueda tomar cartas en el asunto y pueda involucrarse y pelear por sus derechos. Entonces, la búsqueda de apoyo, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel comunitario, de la índole que fuera, es importantísima también porque es lo que les va a permitir poder avanzar y poder generar otro tipo de procesos un poco más sociales, ¿no? Pero si no empieza por uno, es muy difícil que luego se pueda llevar a la comunidad. Y otra cuestión también al respecto de lo que decías es que dentro de este congreso, te diría que casi el 70% de los disertantes tienen alguna condición neurodivergente y esto no fue casualidad.
le estamos dando muchísimo valor a esas experiencias, a esas opiniones, y no solamente como experiencias individuales, sino también como profesionales que tienen alguna condición neurodivergente, porque conjugan perfectamente dos de los roles que más nos interesa conocer, ¿no? El de la mirada en primera persona y también el de la mirada profesional. Y esto que decías antes también de este sentido de comunidad y lo importante que es, ¿no? Para aquellos que recién en la adultez obtuvieron el diagnóstico y se han pasado mucho tiempo tratando de ver por qué no lograban poder funcionar de la manera que se esperaban poder funcionar y que las cosas no salían de la manera que ellos esperaban y que situaciones sean sociales, laborales, familiares, que no resultaban de la manera que esperaban. Y la importancia de tener ese diagnóstico, por un lado, para conocerse uno mismo, pero por otro lado, el sentido de pertenencia, ¿no? De que uno pertenece a una comunidad de personas que por ahí han tenido experiencias similares y que hoy pueden servir como referentes. Entonces, bueno, está la referencia para todos nosotros que no tenemos, digamos, no somos neurodivergentes. eh, por un lado está el aporte hacia nosotros, pero por otro lado también está el aporte entre ellos para poder apoyarse también. Vamos ahora a pensar cómo abrir caminos desde el punto de vista de los familiares. Y por supuesto que muchas de las sugerencias que vamos a dar aplican para todos los integrantes de una comunidad, pero sí queremos hacer algunas diferencias en cuanto a los roles, porque por supuesto no son los mismos. Y creo que hay dos cuestiones fundamentales en el caso de las familias. Por un lado, el accionar todo lo que hay que hacer desde el punto de vista práctico, y por otro lado, las cuestiones emocionales. Entonces, vamos a pensar un poquito en ambas cuestiones. Desde el punto de vista emocional y práctico también, porque de alguna manera influye el tener información, el poder saber de qué se trata. Si las 3C de las que hablábamos al comienzo son cruciales, porque es lo que nos permite sentar la posición desde la que vamos a encarar todos los desafíos que van a venir, lamentablemente porque, como dijimos, el sistema no está preparado. Entonces, para poder afrontar todas esas barreras, primero necesitamos estar bien como familiares, y entonces la información y la búsqueda de apoyo dentro de la familia, en otras comunidades. Hay muchas comunidades de padres que se juntan por esta misma causa y que son realmente valiosas y son un recurso, creo que hasta indispensable para muchas de las familias que empiezan a recorrer este camino, y por lo tanto no desestimen el valor que tiene. Por otro lado, y ya así yendo un poquito más al terreno práctico, la búsqueda de la comunicación efectiva. Y esto tiene que ser uno de los principales objetivos de cualquier familia, porque es lo que nos va a permitir saber dónde estamos parados, cuáles son las necesidades que tiene ese familiar y cuáles son los mejores recursos que pueden funcionar. Si no trabajamos la comunicación, va a ser muy difícil poder saber qué le está pasando, ¿no? Y un poco en relación con lo que decía Valeria recién, si la persona no tiene una voz propia, si no puede decir qué le pasa, qué siente, qué le duele, qué le gusta, que necesita, es muy difícil que podamos cubrir con sus necesidades. Entonces, más allá de cuál sea la manifestación desde el punto de vista práctico, más allá de cuál sea el nivel de lenguaje, si es que hay lenguaje verbal o no, si es que hay una comunicación fluida o no, siempre hay un montón de recursos que podemos implementar desde la observación hasta sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que nos pueden servir a los fines de mejorar esa comunicación. Ahí creo que el desafío es encontrar un equipo terapéutico que pueda apoyarnos en las cuestiones de comunicación, a la vez que vamos conociendo acerca de la condición en particular y, por supuesto, la experiencia de cada persona, porque vamos a hablar con muchísimas personas que han transitado el camino del autismo, y sus experiencias van a ser diametralmente opuestas porque cada persona es única. Entonces, esa realidad individual de cada persona y de cada familia también tiene un peso y es necesario considerarlo. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo y creo que eh, digamos, hay varios factores, ¿no? Y cuando hablamos un poquito antes de las barreras de acceso, una de ellas es acceso a información confiable. Si uno entra hoy, tenemos el arma de doble filo del doctor Google, ¿no? Que uno puede entrar y poner autismo, poner intervención, y nos van a salir miles y miles y miles y miles y miles de artículos y programas y cosas que
no tenemos forma, o la familia no tiene forma de poder saber exactamente a qué le presta atención, a qué no, qué es confiable, qué no es confiable, qué es algo que tiene evidencia científica, qué es lo que no tiene evidencia científica. Y creo que esto es lo complejo, ¿no? Para la familia saber, bueno, a qué le presto atención. Y ahí es donde la coparticipación y la coproducción en todo lo que tenga que ver con el ámbito de salud es tan importante. Que las familias y las personas mismas que reciban el diagnóstico tengan con quién poder de alguna manera vetar qué es lo que, a qué le presto atención y a qué no, dónde consigo información confiable. ¿Con qué profesionales trabajo? ¿No? Hay muchas estrategias que se han desarrollado con muy buena evidencia para poder apoyar a personas dentro del espectro. Entonces, bueno, el acercamiento, información en esas estrategias para las familias que necesiten apoyar a aquellos que necesiten ese apoyo, o para las personas mismas para integrar en su día a día, para apoyarse ellos mismos en su día a día, es fundamental. Y eso, bueno, por un lado parte con la información, pero por otro lado están saber a dónde recurrir y a quién recurrir para asegurarnos de poder participar de instancias que tengan evidencia detrás. Exactamente, recursos como la creación de rutinas y de entornos estructurados, accesibilidad en todos los sentidos, sensorial, cognitiva, de comunicación. También el hecho de poder encontrar intereses y pasatiempos comunes es uno de los grandes desafíos que a veces muchas familias se enfrentan, ¿no? Al haber quizás algunos desafíos propios del cuadro y al no poder encontrar un medio de comunicación que funcione tanto para neurotípicos como para condiciones neurodivergentes, a veces resulta difícil encontrar estos puntos en común, pero es importantísimo que desarrollemos esos intereses y esas actividades compartidas para generar el sentimiento de participación y, por supuesto, que aumente también la calidad de vida de la familia. Pensando ahora en educadores, también hay muchas cuestiones que podemos implementar para poder abrir caminos. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La formación, la instrucción directa, el poder conocer acerca de estas realidades es lo primero. Sin ese conocimiento va a ser muy difícil que podamos tomar cartas en el asunto. Pero también necesitamos que haya un fomento de los procesos de inclusión. No basta solamente con que tenga conocimiento para que eso impacte en la realidad dentro del salón de clases. Entonces, poder pensar desde dónde nos paramos a la hora de hacer las intervenciones, cuál es nuestra filosofía propia, porque esa filosofía es la que va a impactar en cómo estamos educando a los peques y no tan peques dentro de los salones. Y por lo tanto, como primera medida, creo que cada docente debería considerar qué es lo que piensa acerca de estas condiciones y desde dónde se para cuando está delante de un salón de clases para favorecer o no esos procesos de inclusión. Sí, y creo que va más allá de los educadores o los maestros mismos, ¿no? Esto tiene que partir a nivel de institución, y tiene que haber una institución que avale los aportes o la capacidad del maestro para poder fomentar la inclusión dentro de las aulas y tener las herramientas y los recursos para poder hacerlo, ¿no? Muchas veces están los maestros que tienen las mejores intenciones y las ganas de poder incluir y con capacitación muchas veces y formación en aspectos de comunicación, enseñanza estructurada, la utilización de calendarios, apoyos visuales, todo lo que sabemos que puede llegar a apoyar muchas veces a personas dentro del espectro, dentro del aula, y no tienen el apoyo institucional, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los directores o dueños de los colegios o de las universidades que tampoco tengan ese nivel de apoyo. Entonces, bueno, en parte el llamado de atención debería ser y de búsqueda de cambio, no parte en el individuo mismo, sino un poquito más macro, ¿no? Por supuesto. Eh, y después, bueno, todo lo que tenga que ver con esta posibilidad de siempre mantener abierta la comunicación con los familiares,
desde el punto de vista de los maestros, lo que está resultando, lo que no está resultando dentro del aula, y los padres desde casa, qué es lo que está resultando y qué es lo que no está resultando, y tener una buena comunicación. Cuanto más estén comunicándose y más estén tirando para el mismo lado, mejor va a ser porque vamos a ver mejor respuesta a estos apoyos y por supuesto eso va a tener un impacto directo sobre calidad de vida de todos, de los maestros en el aula, los compañeros, el chico mismo y los familiares en casa. Vamos a tener algunas conferencias respecto de la educación inclusiva en particular a lo largo de estos 2 días en el Congreso, así que esperamos que sea de gran ayuda. Pero quizás la mayor el pedido más grande que podemos hacerles es que no piensen solamente en el contenido académico. Por supuesto que los contenidos académicos son importantes y necesitamos cumplir con la currícula ministerial y con un montón de cuestiones dentro de las instituciones educativas, pero creo que quizás poder pensar a la inclusión desde la pedagogía de la diversidad es una de las mejores alternativas que podemos tener como educadores. No creer que solamente importa eso que estamos enseñando, que, insisto, es importante, pero también tenemos la posibilidad de educar en las diferencias, de poder hacer que el resto de los compañeritos también valore las diferencias, y no solamente de la persona que tiene algún diagnóstico, sino de todos, porque todos somos diferentes y todos somos iguales de valiosos. Y si el docente a cargo del salón se ocupa de valorar esas diferencias, de incorporarlas y de hacer crecer a sus estudiantes, creo que ya ganó todo. Y después podrá o no seguir enseñando otras cuestiones. Y me parece que si el día de mañana el alumnito no aprende a resolver ecuaciones cuadráticas, no le va a cambiar la vida como sí se le va a cambiar el hecho de pertenecer a una comunidad en donde se siente aceptado y valorado, más allá de sus diferencias o a causa de sus diferencias. Entonces, creo que quizás esa sería la mayor recomendación que podemos dar, que pensemos los procesos de inclusión desde eso que podemos lograr y desde todo el cambio social que podemos generar, porque además cuando los peques son bien chiquititos es mucho más fácil y naturalizan mucho más todas estas situaciones. En la medida en que van creciendo, cada vez empiezan a aparecer más prejuicios y esos prejuicios se pueden convertir en barreras, entonces nada mejor que trabajar esas barreras cuando todavía no existen y a lo mejor ahí podamos encontrar una muy buena manera de poder solucionar estos desafíos antes de que ocurran. Y que no hay una sola metodología, ¿no? Porque creo que en general se utiliza una metodología única para la enseñanza cuando todos tenemos formas distintas de aprender y todos somos multimodales. No somos siempre en un solo carril. Desde mi persona, yo, Valeria Anclares, sé que tiendo a ser mucho más visual en mi forma de aprendizaje. Si escucho algo, lo tengo que estar leyendo al mismo tiempo. Simplemente escucharlo, no lo voy a registrar de la misma manera. Hay otro, puedo asegurar que mi hijo que sí tiene dislexia, necesita escucharlo. Si lo ve, no lo está registrando. Entonces necesita escuchar la información y si uno se lo escucha, lo registra perfectamente y lo puede procesar. Son formas distintas de acercarnos a los conocimientos y al aprendizaje. Entonces, parte de esta modalidad inclusiva es también pensar que hay distintas modalidades de aprendizaje y que nuestra forma de enseñanza tiene que ser más diversa y tiene que incluir múltiples variantes con respecto a cómo aprender una misma cosa, porque no todos vamos a aprender de la misma manera y no hace que uno sea mejor que el otro, es simplemente distinto. ¿Y de qué manera podemos lograr que todos de alguna manera sientan que participan de eso y no quedan excluidos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que creo que también muchas veces las currículas dentro de las escuelas o en las universidades de alguna manera están forzando al docente a tener que enseñar de una determinada manera. Y eso tampoco conlleva a que el aprendizaje sea pleno para todos, porque si uno no sigue en ese mismo caminito y no logramos lo mismo y no aprendemos lo mismo. Definitivamente, una escuela que está pensada solo para la neurotipicidad es una escuela que no está abierta a las diferencias, entonces ahí tendríamos que reestructurar todo el sistema, pero en el mientras tanto hay muchísimo que podemos hacer, entonces acá les dejamos un resumen con algunas recomendaciones. Y si pasamos a cómo crear
contextos un poquito más amigables desde el punto de vista de los profesionales y cómo podemos abrir caminos para eliminar barreras desde el punto de vista profesional, lo primero que vamos a decirles, o mejor dicho, a pedirles, es que completen la encuestita que están viendo en pantalla. Es un estudio que empezamos a realizar justamente para poder valorar cuantitativamente y cualitativamente cuáles son muchas de las barreras que enfrentamos. Y está dirigida especialmente a profesionales de la salud, por lo tanto les vamos a pedir a las familias, a las personas con condiciones neurodivergentes o a los educadores que en este momento no completen, no hace falta que escaneen el código QR, pero sí quienes son profesionales de la salud nos pueden ayudar y mucho a mejorar un poco la situación. Si con esas respuestas que ustedes nos brinden vamos a poder empezar a pensar en alternativas para poder solucionar algunas de esos desafíos que encontramos, así que su opinión es más que importante y les vamos a agradecer muchísimo que puedan completarlo. Pensemos entonces en cuáles son los recursos que podemos sugerir para profesionales. Otra vez volvemos a lo mismo. Formación ante todo, pero ¿cómo hacemos cuando esa formación no está al alcance de la mano o cuando hay costos económicos muy elevados o cuando no tenemos la posibilidad de acceso quizás geográficamente o lingüísticamente? Hay algunas alternativas, ¿vale? Bueno, a eso nos dedicamos, ¿no? Esa es la labor y vamos a hablar un poquitito más ahora de ecoautismo y qué es esto de la comunidad eco, pero justamente tiene que ver con esto, el acercamiento de conocimientos, de recursos a cualquier persona que lo necesite en el momento que lo necesita para que pueda tener la formación adecuada para poder apoyar a la persona que sea dentro de su comunidad y no siempre tener que estar eh, derivando a alguien, a otro especialista, a otra persona, a otra ciudad muchas veces. Entonces, bueno, es el movimiento de conocimientos hacia los profesionales y hacia las personas que lo necesitan, en vez de siempre el que se esté trasladando es la persona que necesita la formación o la persona que necesita el apoyo. Entonces, bueno, esto creo que la comunidad de profesionales que estamos armando en toda Latinoamérica, que vamos a ir a nivel mundial, porque no se limita a Latinoamérica, vamos a hablar un poco más de lo que es esto de ecoautismo. Quizás una de las cuestiones de las que podríamos empezar a corrernos como profesionales de la salud, y yo sé que esto está muy arraigado a cómo están pensadas las currículas académicas y al modelo médico que impera en la mayoría de las carreras relacionadas con la salud, tiene que ver con poder corrernos un poquito de esa mirada y no pensar que vamos a revertir la situación de la persona, ¿no? Si nos enmarcamos en el paradigma de la neurodiversidad y aceptamos que todos los cerebros son diferentes y que todas las mentes funcionan diferentes, entonces la persona que tiene alguna condición neurodivergente no tiene que ser curada. En todo caso, tenemos que pensar en cuáles son los apoyos que podemos crear para que esa persona pueda participar de su medio, pueda lograr la mayor adaptación posible y tenga una vida plena y feliz. Y fíjense cómo cambia la situación de pensar, soy yo el profesional que viene a solucionar este problema, que viene a arreglar a esta persona, a considerarnos un recurso más dentro de una comunidad, dentro de un contexto y todo lo que podemos hacer, no solamente en el trabajo individual con la persona, que la verdad no va a ser tanto como todo el trabajo que podemos hacer por fuera. Por supuesto que podemos trabajar en comunicación efectiva, por supuesto que podemos trabajar en el desarrollo de conductas más adaptativas, podemos trabajar en habilidades sociales, podemos trabajar en un montón de cuestiones que hacen que la persona funcione mejor dentro de sus ambientes, pero ese no debería ser el 100% del trabajo. Hay mucho más que podemos hacer desde distintos lugares, desde distintos aspectos, en la comunidad, en la casa de la persona, en la escuela, en distintas situaciones, porque si lo que buscamos es esa adaptación al entorno, nada mejor que trabajarla en los distintos contextos. Y también cambia muchísimo la perspectiva profesional. Ya dejamos de ser los que trabajamos solamente dentro de un consultorio brindando un aspecto pequeñito de lo terapéutico, sino que podemos salir al campo y podemos empezar a pensar en muchas otras alternativas y también en generar recursos locales. Cuando hablamos con una mamá, cuando hablamos con un papá, cuando hablamos con un docente o con cualquier persona que esté en contacto con otra persona con diagnóstico, le estamos dando recursos para que esa persona pueda mejorar también su relación, para que pueda mejorar la situación y para que haga que esa personita tenga mayores posibilidades de acción. Entonces, pensemos en la importancia que tiene eso y no creamos que únicamente existe el trabajo en el consultorio. Podemos hacer muchísimo más desde otros lugares también y es importante que como mínimo lo consideremos.
Sí, desde la concientización también, ¿no? Y eso hace un poco vuelta atrás con un tema que hablábamos antes de qué significa de comunidades inclusivas o escuelas inclusivas. Esto, digamos, es, a medida que hay mayor concientización y hay mayor conocimiento, también esta comprensión hace que no me asuste tanto esta diferencia, ¿no? Y me enriquezco de esto. Entonces estoy mucho más abierto o abierta a esas posibilidades y entonces la inclusión se da, no hay que forzarla, ¿no? Y eso es un poco el mayor anhelo, digamos, de todos aquellos que estamos en estos, es buscar eso, que se da porque es natural, no porque lo estamos forzando. En un principio quizás tengamos que forzarlo un poco más, ¿no? Porque obviamente tenemos que generar espacios, pero creo que también, así como ejemplo, hace muchísimos años trabajé los primeros grupos de socialización que estaba haciendo en Chicago. Yo tenía justo una escuela de educación regular enfrente. Entonces hacíamos los grupos en la escuela con compañeros que no tenían ninguna dificultad, que participaban como parte de los grupos que eran como los buddies, eran sus compañeros. Y entonces, bueno, hablando con los compañeros acerca de qué es esto del autismo, qué significaba, qué tipo de cosas podrían llegar a ver en sus compañeros que iban a venir y participar de las actividades con ellos. Y en un principio los que se opusieron a esto, porque era algo que se quedaban después, como una especie de club que se quedaban después de la escuela, los que se opusieron fueron los padres, porque no entendían qué beneficio iba a tener para sus hijos hacer esto, ¿no? Y entonces, bueno, fue toda una cantidad de charlas que tuvimos que tener con respecto a los beneficios que va a tener no solamente para la persona autista, sino para sus compañeros y los beneficios de ellos también en aceptación, en comprensión, todas las habilidades personales que iban a desarrollar. Eh, y no sabes lo lindo que fue cuando finalmente los padres aceptaron y los chicos se les fueron esos miedos, sabían a quién preguntar y dónde ir. Si en algún momento se asustaban con algo, iban a alguna de las terapeutas a preguntar, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿por qué no haces tal cosa? Y volvían les habíamos dado como mandato que no podían nunca abandonar a su buddy, que siempre tenían que estar junto con su compañero. Y eran increíbles, no los dejaban ni un segundo, ¿no? Iban a todos lados. Si el chico autista se alejaba de la interacción y se iba a un rincón y quería estar solo, los otros venían y estaban encima y lo traían de vuelta a las actividades grupales. Y al final, digamos, cuando evaluamos, bueno, ¿qué impacto tuvo esto? El impacto que tuvo fue casi más grande en los compañeros neurotípicos en ese momento que en los chicos con autismo, ¿no? Y, o sea, ambos se beneficiaron tanto y todos esos chicos entendieron lo que es inclusión y lo vivieron. Y a través de la experiencia no le van a tener miedo más adelante. Y si ven a alguien en una situación donde está apartado, lo van a pensar dos veces y se van a acercar a esos compañeros. Se va a dar naturalmente, ¿no? Y esto es un poco lo que creo que como profesionales nos toca el rol de asegurarnos de que no sea simplemente algo que tenemos que forzar, sino que desde la comprensión surja y esa inclusión sea parte de lo que debiera ser, porque no debiera ser ni siquiera inclusión, casi como que me disgusta esa palabra, porque de alguna manera es una inclusión al otro. Debiera ser algo mucho más compartido, donde todos tengamos un espacio. Convivencia. Y sí, coincido. Y creo que, bueno, a la luz está
¿cuánto se pudo hacer con tan poquito? Digo, no se necesitaron grandes recursos, seguramente una buena inversión de tiempo, pero tampoco es algo tan lejano y me parece que es algo que puede hacer cualquier persona. Ahora, el hecho de poder pensar en alternativas o de poder hacer no necesariamente significa que lo que hagamos está bien. Entonces, una última consideración antes de poder pensar específicamente en recursos técnicos es hablar acerca de los tratamientos o de las prácticas basadas en evidencia. Es un concepto sobre el que hablamos ya en algunas oportunidades y que es crucial, creo que en cualquier ámbito de la vida, pero particularmente en condiciones neurodivergentes, porque no da lo mismo hacer una cosa que hacer otra. ¿A qué nos referimos puntualmente cuando hablamos de prácticas basadas en evidencia? Son prácticas que han demostrado a través de estudios o a través de evaluación que tienen eficacia, ¿no? Y este tipo de estudio o este tipo de trabajo en general tiene un formato más o menos general que tiene que ver con cómo está diseñado, la calidad de lo que se está haciendo, que, digamos, para poder decir que algo funciona o no funciona, tiene que ser consistente lo que hacemos. Cada persona tiene que recibir más o menos lo mismo para que podamos decir, bueno, fue esto y no fue otra cosa. Y tenemos que poder medirlo, tenemos que poder medir estos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de tratamientos basados en la experiencia, son aquellos que han podido demostrar porque tiene buen diseño, porque la calidad ha sido buena, porque han sido consistentes y porque han documentado lo que están haciendo a lo largo del tiempo. Y eso en general tiende a estar publicado en journals o en papers o en espacios científicos donde han tenido la oportunidad de ser también vetados por otros. Y haber podido pasar por esa instancia de revisión por otras personas que están en el campo que puedan dar el visto bueno o decir, mira, en este caso, muy interesante tus resultados, pero ¿cómo hiciste para saber que fue esto y no otra cosa? Entonces, bueno, esto, digamos, sucede mucho que por ahí ponemos en marcha, y esto lo hablo muchísimo con familias a veces, ¿no? Que quieren empezar varias cosas al mismo tiempo. Quieren cambiar la dieta del chico, quieren empezar una terapia, quieren hacer una equinoterapia, quieren hacer un montón de cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo sabemos cuál de todas esas cosas, si es que alguna, es la que está resultando en algo positivo? Entonces, bueno, esto en parte es que tenemos que pensar, bueno, una cosa por vez. ¿Cómo vamos a medir eso que vamos a estar haciendo? ¿De qué manera lo vamos a seguir? ¿Hay alguna evidencia? ¿Está documentado que esto que estás queriendo hacer con tu hijo o tu hija está documentado en algún lado que tiene evidencia, que sí ha sido efectivo y que ha sido efectivo para más de uno, que no sea un caso particular, ¿no? Porque creo que muchas veces las familias escuchan u otras personas escuchan, bueno, mi vecino hizo tal cosa y le funcionó, mi sobrino hacía este tipo de terapia y le funcionó. Bueno, eso posiblemente, pero no sabemos si eso es lo adecuado para tu situación, y tampoco sabemos si eso que estaban haciendo estaba basado en evidencia. Bien, entonces, importantísimo poder saber a dónde acudir para encontrar información sobre prácticas basadas en evidencia. Y con la aclaración también de que no toda práctica basada en evidencia va a funcionar para todos los casos, ¿sí? Justamente de eso se tratan los estudios que se realizan y el tipo de diseño, ¿no? Sabemos que hay intervenciones que no son para cualquier persona en el espectro del autismo, más allá de que tengan la evidencia. Entonces es importante que sepamos dónde ir a buscar esos recursos o qué tipo de recursos existen. Hay muchas páginas en internet, hay muchas organizaciones, hay muchos lugares donde podemos acudir. Siempre lo más importante va a ser verificar que esa evidencia esté documentada. Y por documentar hablamos de publicaciones en revistas científicas o en organizaciones que
publican sus resultados con la evidencia disponible y tienen que ser fuentes confiables. Entonces, una de las mejores maneras de saber si una práctica, un recurso o un tratamiento tiene evidencia es consultar cuál es la fuente. Si estuvo hecho en un entorno serio, académico y cumple con los requisitos que implica una investigación y sigue todo un proceso de rigor metodológico, entonces podemos confiar en eso, siempre que esté adaptado al tipo de población con la que vamos a trabajar. Si insistimos con esto de que no porque una práctica tenga evidencia necesariamente va a beneficiar a X personas, siempre vamos a tener que hacer algunos ajustes. Desde Neurodiversidad, todas las instancias que ofrecemos están pensadas desde la evidencia, por lo tanto sabemos que es un recurso que pueden utilizar y pueden quedarse tranquilos de que todas las recomendaciones que hacemos cumplen con este criterio de prácticas basadas en evidencia, pero también queremos compartir otro recurso muy valioso y que tiene que ver con ecoautismo. Ya de alguna manera lo fuimos mencionando a lo largo de esta charla, y ahora vamos a profundizar un poquito más. Lo que ven en pantalla es el sitio web. En este momento está en inglés. Con Valeria estamos haciendo muchísimos esfuerzos para traducirlos y en breve seguramente va a estar disponible en español y en otros idiomas. Pero por el momento lo que pueden hacer es activar el traductor. En pantalla van a ver cómo se realiza para que puedan acceder a todos los recursos que están disponibles y especialmente a la cantidad de cuadernillos, de recursos gráficos, de manuales incluso que pueden encontrar y que van a ser de mucho beneficio para todas las personas que trabajan en relación con otras personas con autismo. Simplemente para agregar a eso también que lo bueno de lo que estamos intentando hacer dentro de la página web o el sitio web de Ecoautismo es organizarlo por temas. Cosa de que sea más fácil encontrar los recursos también, por temas, a veces por edad. Entonces, bueno, fijarse también que está como dividido de tal manera que sea más fácil encontrar la información y tenemos múltiples recursos. ¿Y qué es ecoautismo? ¿Por qué lo estamos mencionando y por qué creemos que es una de las mejores maneras para abrir camino? Bueno, ¿qué es ecoautismo? Ecoautismo es una plataforma como esta, es la utilización de tecnología para acercar conocimientos eh, a cualquier persona que quiera tener acceso a conocimientos, sin depender de recursos, sin estar sujetos a distancias, sin tener que viajar. Ecoautismo se inició en el 2015 a raíz de haber conocido el Project ECHO, que es, digamos, la primera instancia de este modelo. Ecoautismo está basado en el modelo de ECO, que en realidad fue iniciado por un profesional que no tiene nada que ver con el área de autismo o neurodivergencia. El doctor Sanjeev Arora, que es un especialista en hepatitis C, que trabaja en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, en Estados Unidos, estaba viendo que muchos de sus pacientes se estaban muriendo, no estaban llegando a tiempo a sus consultas, sean las consultas iniciales para diagnóstico o después, una vez diagnosticados, los seguimientos. Y en gran medida esto tiene que ver con que el estado de Nuevo México es un estado muy rural, donde la gente tiene que bajar grandes distancias para llegar a los centros especializados. Y entonces, bueno, digamos, después de un par de situaciones bastante trágicas para él, donde se le murieron pacientes que no tendrían por qué haber tenido, digamos, haber llegado a ese fin, diseñó este proyecto que tiene que ver con ampliación de los resultados de la asistencia sanitaria, y donde lo más importante de estas siglas de ECO es la C, es la parte de comunidad, y es la comunidad de profesionales que genera y a quién va dirigido. Va dirigida a la asistencia comunitaria. Lo que queremos es el desarrollo de experiencia local en las comunidades, para que las personas, los profesionales, maestros, educadores, defensores que estén en la comunidad misma puedan apoyar a los que necesitan apoyar en su comunidad. Entonces, el gran lema, digamos, de
de ECO en general es que se traslade el conocimiento y no las personas. Esto es un poco, arrancamos hablando un poco de esto al principio de la charla, pero es muy importante esta idea de que siempre en nuestro sistema actual siempre es la persona la que tiene que acercarse al conocimiento, sea el profesional para formarse o una persona o una familia para poder tener acceso a servicios o sean diagnósticos o de apoyo. El modelo de ECO se basa en 4 pilares muy importantes. Uno que tiene que ver con esto, la ampliación, la amplificación, que es la A, que es este uso de tecnología para reducir las distancias. La hacemos a través de buenas prácticas y siempre la B en estos 4 pilares tiene que ver con esto de compartir evidencia científica, que siempre que todo lo que estamos compartiendo dentro de las clínicas esté basado en buenas prácticas. A través de los casos reales. Esto es, cada una de las personas que participa de las clínicas presenta un caso de identificado. Nunca vamos a tener información que identifique a la persona que se está presentando, pero que el profesional pueda presentar el caso y pueda ser charlado y discutido entre el grupo de pares que van a estar y el grupo de expertos que lidera, para poder manejar esta complejidad, muchas veces que es dentro de las condiciones neurodivergentes tenemos mucha complejidad. Entonces, ¿cómo manejamos esa complejidad? Y de registros, datos registrados, siempre vamos a monitorear. ¿Tenemos el impacto que queremos tener en las comunidades? ¿Tenemos el impacto que queremos tener en los profesionales que están participando? Si no tenemos ese monitoreo y ese registro de datos, nunca vamos a ver si esto es eficaz o no es eficaz. Entonces, bueno, estos son como los 4 pilares del modelo de ECO, pero por sobre todo lo que se genera es un circuito de aprendizaje. Piensen que las clínicas de ECO, piénsenlo como una rueda. Tenemos el eje, que es el grupo multidisciplinario de especialistas que apoya a las ASTAs, que son todos los profesionales que están en zonas alejadas, zonas periféricas, rurales, vulnerables, o inclusive en las grandes ciudades, pero sin poder tener el acceso a la formación que les gustaría. Estas clínicas lideradas por el grupo eje, pero donde todos tienen algo para aportar, cada uno desde su lugar, desde su experiencia, tiene algo para compartir con los demás dentro de esta discusión de los casos y la resolución del problema o resolución de, sea diagnóstica, sea de apoyo, sea de seguimiento, que requiere la persona que está presentando el caso. Entonces, bueno, este circuito de aprendizaje es uno de los pilares más importantes dentro de ECO, y esta idea de que todos seguimos aprendiendo. Yo llevo 30 años y no hay día que pase que no aprendo algo nuevo de mis colegas, de mis compañeros, de aquellos que están participando en las clínicas y de personas y familias con las cuales trabajo que todos los días me enseñan algo distinto. Nuestra visión como parte de ecoautismo es esta idea de imaginarnos comunidades distintas, comunidades donde cualquier persona con cualquier capacidad, sea la que sea, pueda llevar su mejor vida. Y eso lo queremos lograr a través de esta idea de mover conocimiento, democratizar la experiencia, el conocimiento, difundir buenas prácticas para lograr esa experiencia local y aumentar el acceso para las personas con autismo y sus familias. O sea que eso es un poco la misión global, ambiciosa de parte de ECO y ecoautismo, pero creo que se puede lograr. Sin duda, se está logrando, de hecho, sin ir más lejos, en este momento, y estamos hablando a abril de 2023, hay 15 equipos solamente funcionando en español, en Latinoamérica y en España, ¿sí? O bien
equipos que ya lanzaron sus programas o bien que están en fase de lanzamiento, pero esto es una clara muestra de cómo esta comunidad va creciendo y del impacto que está teniendo, y es justamente por estos grandes beneficios, al ser formación gratuita y no es solamente formación, es aprendizaje conjunto, porque este aspecto de poder enseñar y aprender al mismo tiempo es una de las cuestiones que la mayoría de los integrantes de ECO valora como lo más positivo. No es solamente lo que voy a aprender, sino ser parte de una comunidad en donde todos estamos compartiendo más o menos los mismos desafíos, donde todos tenemos dudas, donde todos podemos despejar esas dudas y pensamos juntos. Y además poder conocer a otros profesionales que están en la misma sintonía, quizás en lugares más alejados, permite que podamos reducir el aislamiento y que no nos sintamos, que no nos sintamos tan solos en nuestras labores. Entonces, los alentamos a que puedan participar, a que se sumen, a que conozcan más. ¿Y cómo pueden hacer, Vale, para ser parte de este movimiento? Bueno, por un lado, entrar a la página de ecoautism.org y por otro lado, ponerse en contacto a través tuyo, contactarse como coordinador de todas nuestras clínicas en Latinoamérica. Nos encantaría que se sumen, que desarrollen sus propios programas. Estaremos atentos a poder ayudarlos a poder registrarse en cualquiera de las clínicas que ya están vigentes o poder pensar en desarrollar una clínica por su cuenta y los apoyaremos en ese espacio también. Pero de hecho pueden registrarse en cualquiera de las clínicas en cualquier parte del mundo. O sea que si hay otros idiomas que les venga bien, tenemos clínicas en Kenia, en Mumbai, en Polonia, en Macedonia, en Japón, cada una de ellas con un objetivo distinto. Todas dedicadas a la búsqueda de buenas prácticas en el área de educación y de salud, para así continuar con esa C que les decía antes de ECO, generando comunidades preparadas para recibir, preparadas para esta coparticipación con todas las personas dentro de la sociedad y estas comunidades de profesionales que, bueno, entre todos seguiremos tratando de aprender juntos y de apoyarnos unos a otros para ir mejorando la calidad de vida de todos. Y antes de despedirnos, vamos a compartir también, para quienes quieran profundizar, para quienes quieran conocer un poquito más de qué se trata ecoautismo, las fechas de las futuras introducciones a ECO que vamos a realizar: 16 de junio, 14 de agosto y 10 de octubre. Los horarios varían según Latinoamérica, pero en el formulario que están viendo en pantalla, escaneando a través del código QR o accediendo a través de ese enlace, van a tener toda la información para que se puedan sumar. 100% gratuito, eso vamos a volver a aclararlo, que es una de las cuestiones que nos permite eliminar algunas de estas barreras de las que hablamos a lo largo de la charla hoy. Vale, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu claridad también. Es un placer siempre escucharte y agradecemos profundamente que hayas sido parte también de este tercer congreso. Ojalá nos volvamos a encontrar muy prontito. Queremos exprimirte lo máximo posible, aprovechando o quizás abusando un poquito de tu generosidad. Ningún abuso, es un placer para mí y un honor y bueno, que sigan todos bien y aprendiendo mucho durante toda la conferencia. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, que sigan disfrutando del Congreso y será hasta la próxima oportunidad.